Bien, entonces vamos a empezar a compartirles acerca de qué vamos a hacer hoy en la jornada de hoy. Acá tenemos una idea de la idea de lo que vamos a estar recorriendo, ¿sí? Que es contarles un poquito acerca de la sociedad, porque muchos de ustedes no conocen o no están cerca o no nos conocen tanto, y está bueno que sepan de qué se trata la sociedad. Una breve historia del programa de certificación, que no es nada menor, porque esa historia, que no es breve, va a ser breve como lo vamos a contar, pero tiene más de una década, pero para que puedan ver el contexto y el marco, porque hace al formato que hoy tiene, ¿no? Vamos a presentarles el modelo de nuestra enseñanza, de nuestra pedagogía, vamos a hablar luego de la estructura y de la cursada, compromisos y requisitos, ¿sí? Resultados y testimonios, procesos de inscripción y próximos pasos, porque hoy arranca el lanzamiento y hoy empieza la inscripción. En cuanto termine esta charla, se abre la inscripción oficial para la formación, y ahí todas las preguntas y comentarios que tengan vamos a hacer espacio. Así que quédense a lo largo de esta charla para poder encontrarnos en esa instancia. Entonces, quiero darle la bienvenida a la Sociedad Mindfulness y Salud. Santiago Nader y Mariano Lanchorena, los dos somos cofundadores y directores de la Sociedad Mindfulness y Salud, y con un hermoso grupo y equipo de colaboradores, de mentores, de personas que forman parte del equipo hace ya muchos años y trabajamos juntos en lo que hoy es la Sociedad Mindfulness y Salud. Y contarles un poquito cuál es un poco nuestra misión y nuestra visión, ¿no? Que es la de aliviar el sufrimiento humano y del mundo y despertar alegría, compasión y sabiduría, ¿sí? Y son cualidades que sabemos que en el mundo hacen mucha falta, y tratamos desde una intención clara hace ya muchos años, una como determinación de generar espacios, ¿sí? Un espacio seguro y contenedor para generar comunidades donde estas cualidades puedan ser cultivadas y desarrolladas. Para nosotros el sentido de comunidad que nos sostiene es central en cualquiera de las actividades que hacemos, y también en esta certificación. Es como un valor, les diría, muy importante para nosotros, y forma parte de cuál es nuestra visión de la sociedad. Y también entrenar a otros profesionales de la salud o personas con distintas profesiones a expandir estos círculos, ¿no? De sabiduría, de compasión. Y así estamos hace ya muchos años, más de casi 20 años, en el compromiso personal de la práctica y por supuesto en el compartirlo con otros. ¿Y esto cómo lo hacemos? A través de distintas formas, ofreciendo cursos y programas para público en general, desde lo primero que empezó a hacer, lo que era todavía no la sociedad, tenía otro nombre, fueron cursos para público en general, ¿sí? Especialmente el MBCR, el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, creado por Jon Kabat-Zinn, del cual somos instructores, yo soy entrenadora de instructores, y de a poquito empezó también a haber actividades para formación profesional, tanto en la formación de instructores de MBCR y de mindfulness, como en la formación en psicoterapia. Sí, hace ya muchos años esto empezó a crecer de a poquito, muy de a poquito, ¿sí? Tenemos actividades más cortas, talleres para familia, para padres, para maestros, docentes, en empresas, más específicos para dolor crónico. Entonces hay como una expansión, y el equipo se especializa y está certificado y entrenado en distintos modelos para poder llegar a distintas poblaciones. Y como les contaba, el instructorado en MBCR, ¿sí? De la mano de la Global Mindfulness Collaborative, somos uno de los primeros centros en Sudamérica de formar instructores de MBCR en español, ¿sí? Del programa de reducción de estrés. Y simplemente esta slide en números para que tengan una idea de estos años. Hace más de 20 años que tenemos esta experiencia encarnada nuestra, determinación y compromiso existencial, como siempre digo, que después se vuelca hacia lo que hacemos todos los días de nuestra vida hace más de 20 años. Más de 2.800 personas han pasado por los cursos en la Sociedad Mindfulness. Por supuesto, en los primeros años era presencial, y antes de la pandemia ya empezamos, bastante antes, era bastante raro, visto en aquel momento, empezar a hacer cursos online en vivo. En 2013, digo, 2013. Nuestro primer curso online, así que era mucho antes. raro, ¿no? Y esto permitió que la sociedad pueda llegar no solamente a personas que estuvieran cerca, porque nuestra sede, desde el 2010 tenemos sede y casa propia en Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Claro, pudieron llegar personas de todas partes de Argentina y otros países de habla hispana, ¿sí? Más de 7.000 participantes en talleres, charlas y cursos cortos, ¿sí? Somos el primer centro de formación de instructores de MBCR en Sudamérica,
¿sí? Y somos miembros en esta formación de la GMC, que es la Global Mindfulness Collaborative, que es una red mundial, red global de formadores, de instructores de MBSR, una red de formación de instructores del programa de reducción de estrés, ¿sí? Y acá les compartimos un poco quiénes somos. Este es el grupo más chiquito, después hay una red muy grande de colaboradores y profesores nacionales e internacionales que colaboran desde hace muchos años en lo que es la sociedad, ¿sí? Bien, les quiero contar un poquito de historia, un poquito cortito, del contexto del proceso de certificación al que ustedes llegan acá interesados en conocer un poquito más, y que es relevante en ese sentido. Y cuando pienso en esto me venía esta frase, ¿no? Como un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso, ¿no? Y si hoy miro para atrás, 2022, miro para atrás, puedo empezar a reconocer todos los pequeños pasos y primeros pasos que se fueron dando para que esto se pueda gestar hoy de la manera en que se gestó. Fue como una visión que tuvimos en aquel momento, era como muy a contracorriente y no había nada desarrollado en este sentido y no estaba demasiado bienvenido tampoco en el ámbito, sí, en aquel momento, estoy hablando de muchos años atrás, ¿no? Pero aún así seguimos dando distintos pasos que nos trajeron hasta hoy. ¿Y cómo surge este proceso de certificación en Mindfulness y Compasión para terapeutas? Este programa que ustedes está diseñado específicamente para psicólogos y psiquiatras, ¿sí? En ejercicio de la profesión o estudiantes avanzados de psicología o de psiquiatría, ¿sí? Es muy específico para esa población, ¿sí? Después tenemos formaciones como el MBSR Teacher Training, la formación de MBSR, que pueden llegar personas con distintas profesiones, ¿sí? Este es específico para la psicoterapia, ¿sí? Hay una necesidad de que en la formación de psicología se enfatiza la importancia de la relación terapéutica, de la presencia, de la empatía, y influye muchísimo, ya voy a hablar un poquito más adelante, de este factor tan importante en los tratamientos, y también en el autocuidado del terapeuta, ¿no? Como sin olvidarnos de nosotros, ¿no? Como nosotros como terapeutas, expuestos hora tras hora, día tras día, décadas tras décadas a escuchar y acompañar sufrimiento de personas, cómo nos cuidamos en ese camino. Bueno, hay una necesidad importante de desarrollar esos recursos de autocuidado. Y había una certeza que se encontraron, ¿no? Como ese potencial transformador de una conciencia despierta, que puede acercarse al sufrimiento de una manera diferente y humanizarnos en el camino, ¿no? Y humanizarnos a nosotros como profesionales de la salud, que a veces nos vamos alejando. Entonces, hace muchos años, y esto también tuvo que ver un poco con lo que me pasó a mí en mi proceso, ¿no? Yo soy psicóloga desde hace ya muchos años, y a la par empecé a practicar mindfulness. Entonces fui viendo cómo, sin quererlo, se iban como integrando lo que me pasaba a mí con la práctica de mindfulness en lo que hacía no lo que hacía, cómo estaba en el encuentro con el paciente, no lo que hacía y cómo intervenía, pero sin mi escucha, presencia, empatía, agotamiento después de atender todo el día, trabajar en un hospital donde tenía muchos pacientes por día, había mucha demanda, empezaba a transformarse, empezaba la práctica a estar presente sin todavía entender mucho de qué se trataba, qué estaba pasando. Estoy hablando hace muchos años atrás. Y claro, eso tenía que ver con un proceso que se estaba dando de integración de la práctica y de la conciencia más despierta en mi propia vida, que hacía que impactara notablemente en el espacio terapéutico, que para mí eran dos cosas separadas, ¿no? Como yo como psicóloga y después practicando meditación, ¿no? Y esto hizo también que me pusiera a pensar, ¿no? Toda la formación, estaba terminando la carrera, después la terminé, me recibí, etc. ¿Cuántas horas le dedicamos en la carrera? O están diseñadas para cultivar estas cualidades, ¿no? Y he pasado cientos de terapeutas que hemos acompañado a lo largo de estos años, y la mayoría nos contesta, y nos contestamos en todos, no, muy pocas, barra nula, ¿no? La cantidad de horas de materias, de cuatrimestres enteros o materias anuales de prácticas, de entrenarnos en estas cualidades de conciencia, de compasión, de empatía. Sabemos que son cualidades importantes, sabemos que tienen que ver con la efectividad en la psicoterapia, sabemos que tienen que ver con el autocuidado, pero ¿dónde nos entrenamos en ofrecer esa presencia? Entonces, ahí vimos como el poder que tenía como esta integración para nosotros. Y pasó mucho
se los resumimos en un slide, pero todos estos años, ¿sí? El 2004-2005 esta idea, que era como una semilla, empieza como a crecer. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer por los profesionales de la salud mental específicamente? Después, los médicos también fueron incluidos, más ampliamente otras ramas, porque los psiquiatras también son médicos, ¿no? Pero otras ramas de la medicina. 2006-2007 empezamos a contactar referentes en el mundo. No, vayamos muy atrás, acá no había como mucho terreno de nada, ¿no? Entonces empezamos a escribir mails en aquel momento, a contactarnos, a viajar, a enriquecernos con distintos referentes que hoy muchos han sido docentes de este curso con nosotros en Estados Unidos, en Massachusetts, en Europa, donde había más desarrollo, y empezamos a ver el potencial que tenía y que ya había desarrollos en otras partes del mundo, de la integración de psicoterapia y mindfulness. Algo que por ahí en mi caso se dio como naturalmente, la alegría fue descubrir que estaba empezando a investigarse y a publicarse, y los primeros libros ya aparecían en esa época, ¿no? Por un motivo personal ya estaba diseñado lo que fue el curso anual y fue suspendido, un lindo motivo por suerte, ¿sí? El nacimiento de mi primer hijo, ¿sí? Y en el 2011 nace el primer curso anual. Imagínense que era presencial, ¿no? Llamábamos curso anual en Mindfulness Psicoterapia, y de 2011 a 2016, de manera ininterrumpida, dimos todos los años nuevas camadas que duraban un año de curso presencial. Aprendimos un montón. Yo creo que mucho más que los participantes, que también aprendieron un montón, pero lo que aprendimos nosotros dándolo cada año, diseñándolo, rediseñándolo, viendo lo que pasaba, las transformaciones, ¿sí? Y lo que nos pasó es que tomamos una decisión difícil, que fue hacer una pausa. Cuando era un curso que todos los años estaba y había lista de espera y llegaban profesionales a veces algunos viajaban un poco más lejos, de La Plata, no mucho más lejos porque era todas las semanas, por eso no podían venir más lejos presencial, ¿no? Decidimos hacer una pausa y rediseño, porque a partir de lo que aprendimos de los participantes, de los terapeutas, es que había mucho más potencial en eso. Había una manera más, de hecho nos pedían más, hacíamos espacios de profundización para los egresados porque querían seguir como profundizando. Entonces dijimos, esto puede profundizarse aún más, ¿no? Entonces nos tomamos un año para rediseñarlo, repensarlo, enriquecido por toda esa experiencia, y ahí es donde se lanza en el 2018 el primer ciclo, de la primera edición de esta certificación, ¿sí? Pero con todos estos años de experiencia, ¿no? De los anteriores, ¿sí? Ya al día de hoy ya hemos lanzado 2 grupos, ¿sí? 2 cortes, 2018 y 2020, 2 grupos han empezado, ¿sí? Ya tenemos los primeros certificados de esta nueva adaptación, ¿sí? Porque en realidad son muchos años, pero de esta nueva adaptación. También lo que hicimos diferente fue hacerlo con un formato donde puedan acceder más personas de otras partes de Argentina y del mundo, ¿sí? Esto hizo una diferencia enorme. Yo no sé dónde son todos aquí en este momento, pero vi la lista que había gente de todas partes del mundo, les diría, de España. De hecho hubo alumnos de España en la última edición, de Sudamérica, todos los países de Sudamérica o casi todos. Entonces esto permite que el formato pueda ser cuidado, en vivo, presente. Ya les voy a contar más cómo es, y puedan llegar más personas. Y hoy estamos iniciando el lanzamiento. Después de esta charla se lanza oficialmente la admisión para la nueva edición del 2023, ¿sí? Acá hay mucho de cada persona que ven ahí. Para nosotros no es una persona en una foto, sino es alguien que conocemos profundamente, que queremos, que nos acompañamos, que se formaron comunidades, que todavía muchos seguimos juntos. De hecho los miércoles ahora nos juntamos todos los miércoles en una comunidad de terapeutas, nos juntamos el miércoles que pasó. Es como una comunidad que sigue viva, ¿no? Y a mí esta foto siempre me toca mucho, porque en la primera foto que ven ahí, a la primera a la izquierda, o sea, que está ya parada con un bebito en brazos, soy yo, con mi bebito, que por eso suspendimos en aquel momento por el nacimiento, y hoy ese niño es más alto que yo, ¿sí? Está en la escuela secundaria, ¿no? Y todo eso pasó, ¿no? Y es como muy fuerte, como en aquel retiro. Estas son las fotos que hacíamos después de los retiros, que terminábamos. Toda esa vida pasó en cada uno de nosotros, y un proceso de mucho crecimiento, ¿sí? Ahora, vamos a ver un poquito la integración de mindfulness en la psicoterapia y qué valor tiene, ¿sí? Se está demostrando que es un valioso abordaje que enriquece diferentes formas de psicoterapia, ¿sí? Vamos a ver, no es que es un curso donde es específico para terapeutas cognitivos, para terapeutas que hacen ACT, para terapeutas que hacen DBT, o cualquier otra orientación o modelo con el que trabajen, sino que la admisión es abierta, y hay
terapeutas con distintos modelos con los que trabajan y donde pueden integrar y enriquecerse con el desarrollo de la práctica en sí mismos y después en la manera de integrar a la psicoterapia. Y también se han desarrollado tratamientos empíricamente validados en distintas especificaciones o poblaciones, mejor dicho, donde mindfulness es hasta a veces un elemento bastante central en el tratamiento y otros está como un elemento más, o una herramienta, o una variable más dentro del abordaje, ¿sí? Ahora bien, la demanda empezó a crecer, la demanda, en realidad el interés, el conocimiento, la investigación, pasó mucho en 20 años y en 40 años, de no haber investigaciones a haber miles de investigaciones, ¿no? Cuando digo papers científicos, entonces lo que hizo eso fue, creció el interés y también creció la necesidad de formación de profesionales. Porque ya vamos a ver que mindfulness es algo que no lo lee en un libro, ve un video de YouTube y ya puede integrarlo, ¿no? O lee, sí, estudia, hace un posgrado de unos meses y estudia y aprende los mecanismos de acción, y bueno, ya lo pasó al paciente con ansiedad generalizada, ¿no? Casi ninguna cosa funciona así, pero tenemos la idea de que es así en el último tiempo. Sí. Entonces es muy importante, y esto pasa en todo el mundo, se llegó como un punto difícil de, bueno, el desafío de generar procesos rigurosos, sólidos, íntegros, efectivos, donde integrar de manera auténtica la práctica, ¿sí? Y no como hacer algo liviano o superficial que desvirtúa la práctica, ¿sí? Y esta integración justamente implica que estemos integrados nosotros completamente, como gran desafío. Y nuestra aproximación no es de proceso rápido, justamente, para nada. Preferimos que vaya profundo y no rápido. Exacto. Entonces, este es el desafío, cómo enseñar y sostener un proceso con una estructura, con orden, con coherencia, con solidez, con conciencia, con mucho estudio, porque estudiamos un montón, ¿sí? Y los alumnos de la certificación estudian un montón, y al mismo tiempo nutrir las raíces de la práctica personal, el desarrollo de la conciencia del terapeuta que se está formando. Por eso yo me alegro que estén acá. Y si lo están viendo este video porque no pudieron llegar, me alegro que lo vean y lo vean completo para que comprendan que esto los necesita. Si lo van a pensar hacer, y nosotros también queremos que estén así. Nos necesitamos todos completamente ahí involucrados en despertarnos a nuestra propia humanidad, experiencia, con todo lo que significa eso, con todo lo que significa. No van a solamente estudiar mucho, los va a necesitar desde otro lugar. Para muchos es como dicho por exalumnos, ¿no? Queridos exalumnos, es como un proceso transformador, para muchos fue como un antes y un después. Un antes y un después, como en su propia vida, y después en su carrera, en su maternidad, en su profesión, en sus vínculos, ¿no? Como hay algo muy que atraviesa profundamente nuestra experiencia si dejamos que así sea, ¿no? Entonces necesitamos tener un diseño que contemple la impermanencia, porque no es algo armado como un protocolo, sino que vamos vivos descubriendo cómo nos va transformando la práctica, ¿sí? Entonces el entrenamiento tiene ciertas características que vamos a ir despacito ahora desarrollándoselas, se van a conocer la estructura y esto cómo se baja y cómo se arma y cómo se diseña, ¿sí? Está muy cuidadosamente diseñado y cada año mejora, porque con la experiencia y todo, y el feedback de los alumnos, vamos como mejorando cada vez más el diseño, ¿no? A partir de sus feedbacks. Por lo pronto compartirles esta cita de Jon Kabat-Zinn, si no lo conocen, de alguna manera lo mencioné cuando hablaba de que somos instructores y yo entrenadora, instructores del programa de reducción de estrés, el MBSR, basado en mindfulness, ¿sí? Él es Jon, una persona que está bueno que conozcan, y dice esto en uno de sus papers, que por cierto se los recomiendo, que está allí abajo, dice: es evidente que mindfulness no puede enseñarse ni transmitirse de manera auténtica sin que el profesional practique en su propia vida. No es un simple método que se aprende en un breve curso y que se pasa rápidamente a los demás cuando lo necesitan. Es una forma de ser que se desarrolla con el esfuerzo constante. Las paradojas que implica esta práctica solo se comprenden a través de una práctica personal sostenida de días, semanas, meses y años. ¿Y por qué traemos a Jon Kabat-Zinn aquí? Porque esta es la aproximación que nosotros concebimos. No, en ese sentido no somos flexibles, ¿no? En conseguir una formación donde esto no esté atravesado de esta manera y que podamos abrazar todas las paradojas que implica
la integración de nuestra práctica en la vida, porque si se va a integrar de manera auténtica y efectiva a los pacientes que ustedes atienden, va a ser a través de este proceso, ¿sí? Entonces no se trata de volverse un terapeuta basado en, entonces dejo de ser un terapeuta y ahora soy un terapeuta que tengo otra orientación, sino que es un trabajo que va más de adentro hacia afuera, de la perspectiva, de la mirada que ofrecemos a los pacientes, de la relación que establecemos con el propio sufrimiento, de la manera en que comprendemos el sufrimiento del otro, que empatizamos, que ofrecemos compasión en el encuentro con el dolor, autocompasión en el encuentro con el propio sufrimiento y los patrones, ¿sí? Y de esta manera volvamos mejores terapeutas. Ese es todo el objetivo, finalmente. Cualquier línea teórica que sigan, ¿no? No se trata de volverse un mejor terapeuta basado en mindfulness, ¿eh? Volverse mejor terapeuta. Y en el proceso nos transformamos, ¿sí? Y lo que sí quiero contarles acá es que lo que sabemos desde la investigación en los procesos en el campo de la psicoterapia, de distintos modelos e investigaciones respecto a los factores de éxito y de cambio en la psicoterapia, es que para que suceda el éxito y el cambio, se tienen que dar factores específicos y factores inespecíficos o factores comunes en la psicoterapia, ¿sí? Y que esos factores comunes, factores inespecíficos, perdón, o factores comunes son los que tienen mucha influencia en la construcción y creación de la alianza terapéutica, ¿sí? Que es, en realidad... Claro, sí, exacto, lo que genera en donde se dan los acuerdos de trabajo, objetivos, donde se construye la relación terapéutica, se sostiene, se repara cuando hay que reparar la relación terapéutica a lo largo del tiempo. Y es fundamental para que la relación terapéutica y la alianza se cree y se sostenga el cultivo de la presencia terapéutica, ¿sí? Entonces es el contacto interno del terapeuta consigo mismo, genuino, consciente, es una actitud receptiva. La presencia terapéutica implica la amplitud y la intención de estar presente. Implica un trabajo muy profundo con nosotros mismos. El estar allí frente a un paciente, además de todo lo que sabemos, intervenimos, estrategia, modelos de tratamiento, planes, evolución, pronóstico. Hay un trabajo muy profundo. Entonces, es desde el cultivo de la presencia terapéutica, ¿sí? Como piso, que generamos la alianza, y desde una alianza sólida, sostenida, que pueda repararse cuando es necesario, podamos llegar al cambio terapéutico. Y que según las investigaciones son los aspectos en donde el terapeuta puede influenciar directamente, porque todos los otros no hay mucho que pueda hacer, digamos, ¿no? Pero esos factores sí, están basados en esto. Entonces, es un poco así el esquema, ¿no? La presencia lleva a la alianza y la alianza lleva al éxito, al cambio. Por lo tanto, es tan importante la presencia. Entonces, mucho de esto lo vamos desarrollando de manera experiencial y directa, ¿sí? Y mucho del primer año tiene que ver con el cultivo, entre otras cosas que hacemos, estudiamos un montón también, pero el cultivo y el desarrollo de esta presencia en nuestra propia vida y con los pacientes. Pero también vemos, y también vemos que no solamente se trata de la presencia terapéutica, sino que hay mucho más, ¿no? En este proceso. Y ahora que vemos cada vez más egresados, más cerca de 200 egresados, vemos qué es ese mucho más, ¿no? Y vemos la transformación que sucede en la mirada, en el encuentro con el sufrimiento, en maneras de intervenir, en el diseño y adaptación de prácticas para ofrecerle a un paciente específico que está trayendo algo, y el conocimiento de cómo ofrecer prácticas y diseñarlas a medida para ese paciente con depresión, ansiedad generalizada, lo que sea, ¿no? Basados y muy cuidados con una sensibilidad al trauma, con distinto conocimiento. Entonces es como una transformación y un enriquecimiento mucho más, además del cultivo de la presencia del autocuidado del terapeuta. Y esto se basa en que las prácticas de mindfulness está orientada a que podamos, por un lado, investigar la experiencia del momento presente, y por el otro, el reducir la reactividad frente a la experiencia, es decir, cultivar la aceptación, ¿no? Cuando uno hace eso por sí mismo, en realidad empieza a descubrir todos los patrones de funcionamiento que generan sufrimiento, ¿sí? Y la compasión viene a ser algo muy importante. ¿Por qué? Porque es el contacto con el sufrimiento
y el deseo o la motivación de querer aliviarlo. Entonces uno investiga los lugares en donde se queda atrapado, en donde genera sufrimiento para sí mismo o para los demás. Eso lo hace uno para uno mismo. Y desarrolla la compasión o cultiva la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Entonces, al hacer eso, estamos cultivando las mismas cualidades que después se están usando para desarrollar la presencia terapéutica, porque de qué se trata si no, ¿no? De estar ahí presente para otra persona, plenamente presente. Para estar plenamente presente tenemos que estar plenamente presentes para nosotros mismos también. Si no, está cercenado y no están esas raíces ahí. Mm. Entonces eso empieza a cambiar la forma en la que lo vemos. Mm. Entonces, queremos seguir ahora en cómo se entrena todo esto, cómo está diseñado, cómo se va llevando a lo largo de casi 2 años de entrenamiento este proceso, ¿sí? Entonces ahora Santiago va a seguir contándonos, yo voy a estar acá también, pero va a seguir contándonos básicamente en cómo está diseñado y cómo vamos a llevarlo adelante. Fíjense que esto que acabamos de mencionar, esto que mencionaba María de presencia terapéutica y mucho más allá, ¿no? Que se extiende, uno diría son, yo trabajando mucho en el mundo de las empresas se le dicen las cualidades blandas, ¿no? Como si hubiese otras que son más duras, que son más, ¿no? Como más medibles, pero sin embargo todo está basado en estas supuestas cualidades blandas, está basado en la conexión que tenemos con nosotros mismos y la conexión que tenemos con los demás. Y este entrenamiento está diseñado de tal forma que tenemos múltiples oportunidades para desarrollar esa conexión interna y hacia otras cosas. Entonces, el aprendizaje consideramos que se da en el medio entre la teoría, la práctica, ¿no? Y el contexto grupal, cómo aprendemos con los otros también, ¿no? Entonces, el aprendizaje propio se da a partir de, hey, ¿qué está aprendiendo la otra persona también y qué está compartiendo? También se da a partir de entender el mapa, ¿no? Y también a partir de recorrer el territorio, ¿no? La teoría es el mapa, ¿sí? Pero uno tiene que ir a caminarlo, el territorio, para realmente decir, ah, sí, ahora veo esto, ah, no, esto no lo vi. Entonces, se da una sinergia muy interesante y consideramos que el proceso de aprendizaje propio se da solamente cuando se dan todos estos factores. Seguramente deben haber leído de mindfulness y de compasión en otros momentos, ¿no? Y si están acá, por ahí es porque dicen, ah, entiendo, pero necesito ir un poco más adelante, profundizar un poco más, ¿no? Entonces, la propuesta es, primero conocer los beneficios, la esencia de la práctica en primera persona, poder estar ahí, uno presente, para después integrarlo teóricamente y en la práctica clínica. Es lo mismo que decir, voy a visitar una ciudad, pero lo único que vi fue el mapa, ¿no? Y no visité la ciudad, ¿no? Vi fotos, tampoco, ¿no? Tengo que ir y caminar a ver cómo es. Entonces vamos a practicar meditación juntos, vamos a estar cultivando juntos estas cualidades y actitudes básicas de la práctica, que son la compasión, la aceptación, la curiosidad, la apertura hacia la experiencia. Cualidades blandas, diríamos, ¿sí? Pero tan fundamentales que no podríamos hacer el trabajo de todos los días si no las tuviésemos. Cualquier tipo de trabajo en donde estemos con personas, ¿no? Vamos a contarles entonces un poco acerca del programa de certificación, ¿sí? El formato es un formato híbrido presencial virtual, ¿sí? La parte presencial en realidad se da hacia el final del curso, porque vamos a tener un retiro juntos, en presencial, que durante estos años también fue virtual, pero la idea es tener ese momento presencial juntos. Pero la mayor parte de la cursada se hace en forma virtual. En ¿sí? vivo, hablamos, Y en es muy vivo, importante. exacto. Entonces tenemos algunos encuentros presenciales intensivos, momentos clave del programa, que es el retiro hacia el final, y tenemos encuentros semanales con maestros y docentes en vivo a través de una plataforma virtual, Zoom, exactamente esta misma que estamos usando, y también hay una plataforma online donde está todo el contenido de cada clase y de cada semana subido. También hay mentores del proceso, ¿sí? Hay grupitos de entre 8 o 10 personas que tienen un mentor, una mentora, que acompaña el proceso de práctica.
En general, cada mentor lleva adelante no más de 2 grupos, en general es uno solo. Entonces son personas que los acompañan en su proceso de ir integrando la práctica en su vida. Como les decía, María está orientado para licenciados en psicología y psiquiatría que estén ejerciendo la práctica clínica. ¿Sí? Idealmente ahora, que ahora estén en contacto con pacientes. Por supuesto, hay situaciones en las que de pronto no están atendiendo, o como puede ser un estudiante avanzado de psicología y de psiquiatría, ¿sí? Para la segunda fase, para la fase 2 de la certificación, ya es condición estar atendiendo pacientes porque van a trabajar todas las semanas con llevar e integrar las prácticas contemplativas en el consultorio. Contemplamos también la participación de otros profesionales de la salud, fuera de las profesiones mencionadas, ¿sí? Lo que hacen es solicitar una vacante y nosotros estudiamos la admisión caso por caso. Si alguno de ustedes acá no es psicólogo, psiquiatra, o está terminando la carrera, o alguien que está viendo este video, pero ve que le resuena, le interesa por lo que está estudiando o que está trabajando, mándennos la solicitud, déjennos saber, y siempre hay alguna excepción que tiene que ver, y de la experiencia que tuvimos desde los anuales. Ya en la primera versión hubo una excepción, y es una persona que le cambió, todavía sigue integrando y enseñando la práctica, muy querida alumna. Evaluamos cada caso, y sabiendo cada uno claramente que no son psiquiatras, y la persona lo mismo, toma un montón del proceso, sin llevarlo a la psicología directamente, pero sí a la profesión que está llevando dentro del área de la salud o la atención a otros, ¿no? Así que manden la admisión y nosotros pues lo evaluamos caso por caso. Bien, entonces la estructura de la certificación está dividida en fases, ¿sí? Hay una primera fase que le llamamos cimientos para la práctica, y nos gusta mucho la palabra, y la seguimos usando después de muchos años, y todos la usan porque realmente entienden que se trata de generar los cimientos para después construir, ¿sí? Si no generamos esos cimientos, y podemos construir, pero va a andar un poco más floja la construcción. Esta fase es 9 meses de duración, ¿sí? Es el primer tramo, que es el que está iniciando en marzo del año que viene. En marzo del año que viene, exacto. La fase 2 es la de integración clínica, ¿sí? Que es un poco más corta, pero bastante más intensa también, digamos, porque tiene mucho de ir y probar en el campo. Y después de la fase 2 viene el proceso de revisión y de certificación, ¿sí? Que implica el que nosotros revisemos todo el proceso desde la fase 1, desde que iniciaron hasta el último momento. Entonces, y al final de cimientos hay un retiro, y bueno, ahora le voy a contar un poco más acerca de cada fase. De cada fase, exacto. Pero son muchas horas de práctica y son muchas horas de cursada también, ¿sí? Así que vamos a ver un poco acerca de la fase 1, cimientos para la práctica. Que como le decía Santiago recién, empieza en marzo del 2023, de marzo a diciembre. Entonces, los objetivos son, por un lado, iniciar a establecer una práctica personal de mindfulness, compasión y otras prácticas generativas. Vale decir, iniciar una práctica de meditación si es que no la tienen, ¿sí? De pronto la tienen, pero de pronto también es parte del proceso de sumergirse en este tipo de prácticas, ¿sí? Para muchos puede ser retomar, que alguna vez practicaron, según empezar con nosotros, o practicaron y ahora quieren retomar aquello que saben que fue valioso para ustedes y retomar también. Entonces este es el punto, uno de los objetivos por los cuales se llama cimientos, ¿sí? Se trata de desarrollar las capacidades fundamentales para el espacio terapéutico: no reactividad, escucha profunda, compasión, bondad, amabilidad, empatía. Seguramente no sean cualidades que no estén presentes en ustedes. Si son terapeutas, seguro que están presentes de una u otra forma. Acá lo que tenemos es un diseño que está ayudando y apoyando la posibilidad de cultivarlas, de desarrollarlas todavía más allá que el grado en el que están desarrolladas ahora. También conocer y profundizar en los conceptos teóricos de la mente desde la perspectiva de las prácticas contemplativas y también del budismo, que es una base bastante importante dentro de las prácticas contemplativas que enseñamos. ¿Es un curso de budismo? No, ni cerca. Pero hay un montón de comprensiones que el budismo trae respecto de la mente y de cómo generamos sufrimiento a partir de ello, que se integran muy bien
muy bien en un montón de comprensiones de psicoterapia occidental. Y de las prácticas que hacemos. De hecho, en general, muchas de las corrientes psicoterapéuticas tuvieron, en algunos casos, ¿no?, encuentros con psicoterapia con psicología contemplativa del budismo, ¿sí? Hay muchas historias respecto de esto. Porque finalmente estamos trabajando con la mente. De esta forma o de aquella forma, de distintas formas de verla, todo va nutriendo un campo más amplio de lo que significa el sufrimiento y estar vivos, ¿no? También se trata de conocer y profundizar los conceptos teóricos de la integración de estas prácticas en psicoterapia. O sea, entendemos, tratamos de explorar de dónde parten las prácticas contemplativas y también cómo se integra, porque no es lo mismo que en las tradiciones contemplativas. Definitivamente no es lo mismo. Y hay un montón de adaptaciones, y hay un montón de puntos de tensión y también cosas en las que conviven muy bien. Entonces también se trata de entender cómo se integra. Y explorar también todos los tipos de práctica disponibles, ¿sí? O sea, hacer la prueba, a ver, esta Y práctica. explorar es explorar, pasarlo y practicarlo y experimentarlo durante varias semanas, prácticas diarias. ¿Sí? Todas esas prácticas que uno va conociendo lo más profundamente que sea posible, después son las que uno puede de pronto empezar a enseñar o ofrecerle a un paciente. Si no la tengo habitada es muy difícil. Y también establecer algunos lineamientos metateóricos de la integración de las prácticas contemplativas en psicoterapia. Vale decir, esto no está, la integración de las prácticas contemplativas no está asociada a una línea en particular, sino que son conceptualizaciones que son metateóricas o transteóricas, si se quiere. El esquema de cursada es muy sencillo en realidad. Ahí tenemos un intensivo inicial de 5 días, luego de las admisiones, por supuesto, ¿no? Presentan la admisión de su formulario y demás, se evalúa, le damos la admisión, bienvenido al curso. Y tenemos un intensivo inicial de 5 días, ¿sí? De 10 a 18, que es online y en vivo. Entonces hay que despejar unos días en marzo para poder estar disponibles desde muy temprano hasta las 6 de la tarde. Esto es hora argentina, ¿sí? Después del intensivo inicial iniciamos una cursada semanal los miércoles a la mañana durante 9 meses. Desde marzo hasta diciembre, ¿sí? Primeros días de diciembre. Y luego tenemos el retiro de cierre, que es de 5 días de silencio, es presencial y es residencial, ¿sí? Se hace acá en Buenos Aires. Entonces, este intensivo inicial de 5 días es como una primera aproximación a la práctica. ¿Por qué es intensivo? Porque encontramos que es una forma muy potente de sumergirse. Y de entrar en el proceso. Y por otro lado también porque nuestra aproximación es, como les decíamos hace un ratito, se trata de generar conexión. Primero conexión con uno, pero también generar los lazos humanos que serán el sostén de este espacio. Aprendemos y nos desarrollamos mucho mejor cuando estamos con otros. Entonces, ese intensivo inicial también es el proceso de empezar a desarrollar lazos, ¿no? Entonces, va a haber oportunidad de conocer a los mentores, a las mentoras y el grupo de compañeros, ¿no? Espacio íntimo de 8 o 10 personas. ¿Por qué? Por ahí si vieron en otros cursos online, si son muy numerosos, ¿no? Cada vez que se va achicando un poco la ventanita, se va haciendo más lejana la conexión que tengo con las personas. Entonces, esto es tener un grupo, es como un subgrupo del grupo grande, que va a ser de mucho sostén. Nosotros le llamamos aldeas en la formación. Entonces cada uno va a tener su pequeña aldea y después vamos a estar en el grupo grande, ¿sí? Y podemos decirle que estas aldeas son fundamentales para el proceso. Entonces, la mayor parte del año alternamos clases prácticas con clases teóricas. Tenemos momentos en donde tenemos una clase teórica completa de 2 horas y media y otros donde tenemos práctica y diálogo acerca de cómo les está yendo y demás. La idea es que todos los participantes postean en la plataforma online reflexiones acerca de su práctica y de la teoría presentada, además de preguntas y dudas, ¿sí? O sea que hay foros todas las semanas, ¿sí? Algunos son obligatorios de presentar como parte de su proceso. Y terminamos, como les decía, con un retiro residencial de cierre.
Compromisos para cursar. Por un lado está la práctica diaria, ¿sí? ¿Cómo hacemos la práctica diaria? Bueno, con audios que vamos entregando para cada semana. Y el otro compromiso es realmente disponerse a experimentar y entrar en el campo de la práctica meditativa. Si de pronto estás con la idea de, bueno, no, yo quiero empezar a aplicarlo en el consultorio sin pasar por este paso, probablemente esta no sea la formación. No sé si habrá otras en donde hacen eso, pero en esta es realmente experimentar por uno mismo. Realmente tener una base asentada acá, en uno mismo. También está el compromiso de presencia en las clases. Se requiere al menos un 80% de las clases. Y no faltará más de 2 clases seguidas. Si llegase a suceder, siempre estábamos nosotros y los mentores, las mentoras para acompañarlos en lo que sea que pueda pasar, ¿sí? Porque son 9 meses de cursara y entendemos que pueden pasar muchas cosas. Pero tengan presente estos parámetros, ¿sí? Después también está el registro del proceso, que era lo que les mencionaba antes. Se postea al menos una vez por semana el proceso de práctica y la comprensión teórica. También hay sesiones de mentoreo, ¿sí? En estas aldeas que hablábamos, es 1 hora y media por mes, ¿sí? No es una gran demanda, pero es importante estar justamente por eso, porque es una vez por mes, ¿sí? Y la dedicación semanal, calculen, por supuesto, las 2 horas y media de cursada, luego del intensivo inicial, 2 o 3 horas de lectura y escritura en la semana, en algunos momentos es más y en algunos momentos es menos, ¿sí? Es un promedio esto, ¿sí? Pero dedicar 2 o 3 horas a la semana, y 1 hora de práctica diaria. Y acá queremos mostrarle a quienes fueron muchos profesores de la certificación y que estamos confirmando para el próximo año también. Es muy probable que todas las personas que van a ver acá estén de una u otra forma, La mayoría, ¿no? la gran mayoría. Pero estamos confirmando, son profesores internacionales, entonces tienen, al igual que nosotros, una agenda complicada, entonces estamos como, ¿no?, en el ajuste fino, ¿sí? El equipo de coordinación somos María Noel y yo, los directores. Tenemos un equipo docente y mentoras, Liliana Arostegui y Eliana Fernández. Y también probablemente un equipo un poco más amplio de mentoreo. Y tenemos en el área administrativa a Paula Abadie, que es quien se va a ocupar de recibir sus admisiones, y todos los temas administrativos que vaya a haber. ¿Sí? Y acá está un listado de los docentes. Casi podríamos decir que son colegas y amigos, muchos, de los que están ahí, porque hace muchos años que nos acompañan y algunos están... son exalumnos de esas primeras versiones del anual que les contaba ya entonces, y bueno, nada, son Sí. muy expertos en su área específica que vienen a traer. Y queremos mostrarle un poco algunas imágenes sobre todo les vamos a mostrar de los momentos presenciales del curso, del retiro. Este es uno de los lugares en donde estuvimos haciendo retiros, es la reserva acá cerca de Buenos Aires, Capilla del Señor. Una foto de los retiros. Los retiros transcurren en silencio, son retiros de 5 días, donde nos detenemos a practicar juntos. Para la charla inicial y un grupo, ¿sí? Bien. Con esto cierra la fase 1, ¿sí? Con un retiro residencial, en silencio, y tiene todo el sentido del mundo para nosotros que termine así. Porque la siguiente fase es donde todo esto se vuelca, ¿no?, en su práctica clínica. Les queremos recordar esto, que el objetivo de todo esto es volverse mejores terapeutas. Entonces, el módulo, perdón, la fase 2 está dividido en 3 módulos, ¿sí? El primer módulo es presencia terapéutica, y si se acuerdan, cuando arrancamos esta charla hablamos de que presencia terapéutica era una cosa fundamental, y dicen, ¿por qué lo estamos viendo recién en la fase 2? ¿No? ¿Por qué? Porque para cultivar de manera experiencial la presencia terapéutica,
es necesario hacer todo este trabajo. Es necesario sumergirse en la práctica, sumergirse en el momento presente, el desarrollar la no reactividad, la ecuanimidad, para que desde ahí, desde esas bases, pueda emerger la presencia terapéutica de una manera más genuina. Y esto que nosotros lo pensamos cuando lo diseñamos, en ese momento que hicimos ese parate y dijimos a ver cómo queremos pensar esto hoy, después de haber acompañado un gran número de terapeutas en este proceso, lo rico y lo profundo que es ese módulo 1 cuando empieza la fase 2 después de todo el año, ¿no? Porque terminamos en diciembre, descansamos en verano y en marzo nos volvemos a encontrar, ¿no? Y empezamos como la fase 2. La riqueza, la potencialidad, la comprensión que sucede es algo que nosotros teníamos en mente como era nuestra intención o idea de cómo podía suceder, pero verlo en vivo y ver lo que pasa supera ampliamente lo que habíamos imaginado que podía ser, ¿no? Y es muy, muy valioso por verlo y hoy poder decírselos, haberlo visto, ¿no? Porque antes no lo habíamos visto hasta que confiábamos en realidad en el poder transformador de la práctica de esa fase, ¿no? El segundo módulo es el módulo de diálogo contemplativo. Le decimos esto a un modelo que desarrollamos, que es un modelo de aplicación implícita de las cualidades de la práctica en el campo relacional. Es decir, este es el punto entre el de presencia terapéutica y el diálogo contemplativo, es el punto en donde las cualidades de la práctica empiezan a volcarse hacia el paciente. Este es un punto clave, ¿sí? Y involucra el diálogo contemplativo muy fuertemente el silencio también. A veces es un aspecto muy olvidado. Y el tercero es la transmisión de la práctica, es la aplicación explícita de las prácticas contemplativas en el consultorio, que es guiar prácticas, no solamente guiarlas, pensarlas, diseñarlas, desarrollarlas y guiarlas. Y recibir feedback a partir de probarlo con compañeras y compañeros del proceso. Es un proceso hermoso, hermoso. Es un proceso que le decimos de arquitectura abierta. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su orientación teórica, cada uno tiene su forma de trabajar. Habrá personas que trabajan con niños, con adolescentes, con adultos, con familias, que hacen terapia grupal. Entonces, cada uno tiene sus mapas conceptuales, sus herramientas y sus técnicas, ¿no? Entonces lo que estamos buscando no es, bueno, olvídense de todo eso y empiecen a usar mindfulness. No, no tiene ningún sentido eso. Es a partir de lo que ya saben, es cómo se integra. Por eso se llama integración, si no se llamaría reemplazo. Pero es una integración, es cómo van haciendo esto, el tejido, de lo que ya saben. Y cómo empiezan a integrarlo de manera única. Ni siquiera podríamos decir, soy cognitivo, entonces mindfulness lo integro de esta forma. Cada uno va a encontrar una forma muy distinta. ¿Por qué? Porque está sostenida en su experiencia de práctica, en lo que saben como terapeutas, en los aportes teóricos y en la guía y la supervisión de los coordinadores también. Entonces, el esquema de cursado también es sencillo, ¿sí? Una vez que completaron fase 1, hay una admisión, ¿sí? Para chequear o verificar que está completada la cursada de fase 1. Estos son los requisitos del 80% de asistencia, los posteos y el retiro. Exacto. Que cumplieron la fase 1 correctamente y son quienes aplican para entrar a la fase 2. Dicho sea de paso que no está abierto la fase 2 para que cualquier persona que no haya pasado por la fase 1 pueda venir, ¿sí? No. Es solamente egresados de la fase 1. Pero bueno, hay que verificar si está todo cumplido de la fase 1. Y entonces eso se hace una cursada semanal, son más o menos 6 meses, un poquito menos, 5 meses. En marzo a junio, 4 meses y medio, 5 meses. Son 16 clases, ¿sí? Luego de la cursada semanal... Que sería 2024. Exacto. Lo que van a hacer es escribir un trabajo final integrador, que es el trabajo que, si están todos cumplidos los requisitos y de posteos, de presencia en clases y demás, con ese trabajo final, luego de la evaluación, es que pueden pasar al siguiente proceso, que es el de revisión y certificación, ¿sí? No tienen que hacer nada en particular ahí, sino más bien ofrecerse para la revisión y certificación, ¿sí? Y esto es algo que queremos aclarar. Por más que ustedes reciban un certificado que dice que son terapeutas basados en mindfulness y compasión, ¿sí? Eso es lo que va a decir el certificado, ¿sí?
el fin de la certificación no es ponerles un título, sino avalar un proceso. Es decir, sí, nosotros estuvimos presentes y podemos dar cuenta de que esta persona tiene un grado de integración y de conocimiento y de práctica suficiente como para que pueda decir que está basado en mindfulness o en compasión. Pero lo que más nos interesa es el proceso que hizo, no tanto que tiene el papel y el título. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para solicitar la revisión? Es mantener una práctica diaria de meditación. No concebimos un egresado que no practica diariamente. Tener un compromiso profundo con la aplicación de las prácticas contemplativas en su práctica profesional. Vale decir, bueno, no, sí, me interesa, pero más o menos, ¿no? No, sino realmente esté comprometido. Tiene que ver con en inglés la palabra embodiment, con el encarnar, el corporizar. ¿Sí? Y eso se transmite y es muy necesario. Por otro lado también consideramos que como a veces puede ser muy sutil y muy profundo la integración, requiere cierto tiempo de experiencia clínica. Entonces, de pronto, personas que están terminando la carrera o que recién están empezando a atender, es como darle tiempo. ¿Sí? Como que tienen que equipararse los dos niveles de experiencia. ¿Sí? De pronto puedo tener mucha experiencia de las prácticas contemplativas, pero de pronto todavía no llegué con la experiencia clínica a ese mismo nivel. ¿Sí? Y obviamente haber completado satisfactoriamente la fase 1 y la fase 2. Entonces, volviendo acá entonces, sí. porque ahí nos fuimos ya al 2024, vamos a hablar de las admisiones, ¿sí? Bien, vamos con esto. Ok. Entonces, vamos a empezar a recibir admisiones el 12 de septiembre de 2022. O sea, en 2 días, el lunes. El lunes, ¿sí? Van a tener que completar un formulario online que indaga acerca de su experiencia, tanto clínica como de meditación, si es que la tienen, ¿sí? No es que tienen que tener ninguna experiencia, pero si la tienen es informarlo. Y la idea es que cuando completan la admisión, se responden dentro de las 2 semanas de recibir y son procesadas por orden de llegada. O sea que no se tomen demasiado tiempo, por más que las admisiones están abiertas durante todo este tiempo hasta fin de año y probablemente enero del año que viene, pero no se tomen un montón de tiempo porque son por orden de llegada. ¿Sí? Esas admisiones las vamos a ver Santiago y yo, ¿sí? Entonces vamos a ver, cada persona, ¿sí? Es conocerlo, entonces si pueden completar un poquito, no digo que escriban un montón, pero tampoco un sí, no muy escueto, porque nos permite conocerlos también, y por ahí hasta devolverles algo que nos puede, o si tienen preguntas también, lo que sea, como para poder de verdad ver si es el lugar, el momento de su vida también, y las condiciones, ¿no? Así que sepan que también es privado, no es que lo va a leer cualquiera en la sociedad, solo Santiago y yo vamos a leer esas admisiones. Una vez que están admitidos, que reciben el mail de bienvenida y demás, les van a solicitar la gente de administración el abonar la matrícula para confirmar el lugar. Ahí tienen unos 7 días para abonarlo de manera de confirmar firmemente su lugar. ¿Sí? Bien. Este es un curso que, claro, como ven el formato que tiene, empieza una vez cada 2 años. Entonces el grupo que terminó este año se formó en el 2021, esto sucedió en el 2020, ¿sí? Todo este proceso de que está, y desde el 2020 no se abrió ningún nuevo grupo, ¿no? Ninguna nueva vacante. Así que sí, hay mucha gente esperando también este proceso, y eso está bueno también saber que está esa motivación de, bueno, a ver cuándo se abre. Por eso me parece tan importante que estén acá, o viéndolo, porque si lo van a hacer, por ahí pudieron tener una dimensión de lo que implica, ¿no? Y que no es que me anoto un curso y veo qué onda, y después voy viendo qué tal, ¿no? Sino que de verdad poder tomar conciencia y pensarlo, y charlar todo lo que necesiten antes de tomar esa decisión. Bien. Antes de cortar la grabación, vamos a dejar ahí las redes sociales, medios de contacto, etcétera, para que lo anoten y se contacten si es que necesitan algo, y darles las gracias. Sí. Muchas gracias a todos por estar y por estar viendo este video cuando lo vean.